Hoy hablaremos de los etruscos, un pueblo que a nadie se le acomoda bien. Cuando estudiamos en el colegio nos enseñan la historia de los egipcios, de los asirio-caldeos, después, bueno, si tenemos suerte, vienen los persas y luego los griegos y los romanos, poco de los fenicios, de los hebreos. ¿Y los etruscos? A nadie pregunta. El alumno no hace esta pregunta por miedo para que lo obliguen a estudiar más sobre ese pueblo, que junto con los hititas, por lo general quedan fuera de las 40 del Mazo. La civilización etrusca se desarrolló en la península italiana durante el primer milenio antes de Cristo. Durante la época de más poder, es decir, entre los siglos 7 y 5 antes de Cristo, con una Roma ya fundada, pero todavía en pañales, Etruria probablemente abarcaba toda Italia. Su nombre es la versión latina del nombre griego Tirreno o Tirricenia, y los antiguos romanos llamaron a estos pobladores Etrusci o Trusci, de lo cual se deriva, no sé de qué manera, el actual nombre de la región, Toscana. ¿Cómo Trusci se convierte en Toscana? Tuscany está muy bien, dice Leo. Etrusci, Tuscany, Toscana. Bueno, muy bien. Ellos se llamaban a sí mismos Racena o Rasna. Nunca los pueblos se llaman a sí mismos como uno los llama. Ahí están los indios de acá que nosotros llamamos Pampas, sí, que nunca se llamaron a sí mismos Pampas, sino la gente. Pero bueno, en cuanto a los orígenes de los etruscos, existen muchas explicaciones, todas falsas. No está muy claro de dónde provienen. Heródoto decía que los etruscos venían de Lidia, aquel país situado al oeste del Asia Menor, pero uno tiende siempre a desconfiar de Heródoto. Después estaba Tito Livio, que estaba de acuerdo con Heródoto, pero nada más que para quedar bien con el comisario. En cambio, Dionisio, o mejor todavía Dionisio de Halicarnaso, mantenía que los etruscos eran una raza indígena italiana, así que no venían de ningún lado, sino que estaban allí. Siempre es cómodo sostener que unos señores que están en un lugar no provienen de ninguna parte, sino que han estado siempre allí. Muy bien, nadie sabe dónde provienen. Los etruscos hacían continuamente alianzas, como algunos políticos argentinos, entre ciudades para obtener ventajas económicas y políticas. Y los romanos, los griegos, los cartagineses, los que compartieron aquella época con los etruscos, solían también hacer alianzas, pero contra los etruscos. Allá por el siglo V a.C., el poder etrusco fue reducido y empezaron a opacarse. Los romanos sometieron la parte del centro y sur de la península y muchas ciudades etruscas quedaron bajo su dominio. Una serie de guerras civiles hicieron que las ciudades etruscas aceptaran la ciudadanía romana. Ahí estaba nuestro amigo Lucio Cornelio Sila, que era el terror de las poblaciones etruscas. Arrasó Sila ciudades enteras, tomó tierras y muy pronto el pueblo etrusco quedó completamente romanizado, oculto bajo el poder romano. Pero comentaremos algunas particularidades de este pueblo del que pocos saben algo. El idioma se ha perdido casi en su totalidad. Uno de los últimos que habló el etrusco era nada menos que el emperador Claudio. Claudio era un gran erudito, lector y aficionado a la filología, y parece que sabía hablar el etrusco, y fue una de las últimas personas en hablar aquel idioma. Tenían los etruscos una particular forma de dividir el tiempo. No contaban los días noche a noche como nosotros, o como hacían los babilonios, de una aurora a la siguiente, o como los hebreos, desde una puesta de sol a otra. Los contaban de mediodía a mediodía. El mes etrusco, como en la Roma primitiva, era un mes lunar, medido por el intervalo entre dos lunas nuevas consecutivas. Esto viene a confirmarse porque la palabra que entre los etruscos designaba al mes era la palabra tir, que quiere decir en etrusco luna. Por otra parte, era también la diosa de la noche. Los etruscos, en la luna llena del centro del mes, celebraban el día de los idus, y de ellos tomaron los romanos también esta celebración del centro de mes. Recuerden ustedes los famosos idus de marzo, aquella fecha en que fue muerto nuestro amigo Julio César.
Recuérdese también que ese es el título de aquella novela estupenda de Thornton Wilder sobre justamente el asesinato y la vida de Julio César. Algunos eruditos dicen que idus quiere decir confianza en Júpiter. Puede ser, qué sé yo. No está mal, en vez de decir confianza en Júpiter, decir idus. De todos modos, confianza en Júpiter es un inciso que pocas veces se usa. La semana etrusca tenía 9 días, 8 completos y el 9º era el día del mercado. Ese día los reyes etruscos daban audiencia y uno podía ir a consultar sus asuntos personales, que casi siempre eran judiciales. Me chorearon, el vecino invadió mi terreno, me come los nísperos, etcétera. Gracias a algunos historiadores antiguos se han conservado los nombres de 8 meses etruscos, que no tienen mayor interés, ¿qué me importa, como se decía? Pero bueno, el primero era marzo, igual que en la Roma primitiva. Se llamaba Vilcitanus. Cabreas era abril, como cualquiera puede suponer. Ampiles mayo, Acus junio, Praneus era julio, Hermius agosto, Celius septiembre e Ipsosimus octubre. Cuando llegó Julio César el calendario dejó de ser lunar y quedó tal como lo conocemos hoy, salvo las escasas modificaciones del Papa Gregorio allá por el 1580. Los etruscos tenían la costumbre de introducir cada año un clavo en la pared del templo de la diosa Norquia. Esta ceremonia simbolizaba el paso del tiempo y el irreversible curso del destino. También la adoptaron los romanos, que más tarde la aplicaron en el templo de Júpiter Capitolino, donde ensartaban un clavo todos los años. De todos modos, la cantidad de clavos nunca puede ser demasiado llamativa. La historia toda de los romanos dura un poco más de 1000 años. 1000 clavos hay en cualquier ferretería. ¿No? Después estaban los siglos. Los etruscos hacían durar el siglo tanto como viviera el más longevo. Y había un tipo que había vivido 119 años, y el siglo entonces duraba 119 años y nadie discutía tal cosa. El final de cada siglo estaba anunciado por prodigios, o al menos eso creían ellos, ¿no? A falta de prodigios se le atribuía un carácter prodigioso a cualquier acontecimiento de porquería, tal como ocurre ahora, ¿no? La interpretación de los prodigios dependía de los arúspices. Según ellos, la nación etrusca debía sobrevivir 10 siglos y había empezado en el año 968 a.C. Hay una cosa notable, la única notable de los etruscos. Hablemos, por favor, de la música de los etruscos. ¿Qué es lo que tiene de extraño esta música? Es que era una música que acompañaba todo. Prácticamente era como la música de fondo de la vida etrusca. Por empezar, en lo estrictamente técnico, los etruscos fueron alumnos de los griegos. La música les servía para acompasar el movimiento de los danzarines, pero también intervenía en las liturgias de las ceremonias religiosas. Acompañaba las tropas de combate. Aristóteles contó que los etruscos tocaban música durante los combates de boxeo. Cuando azotaban a algún esclavo, cuando se la daban a los esclavos, había un citaredo que acompasaba los azotes. Cuando cocinaban, las amas de casa lo hacían al son de la flauta. Mire usted lo que tocaban. El choclo. Y así, en todas las ocupaciones, aún en las más banales, había siempre un fondo musical. Esto se parece al cine. El cine nos acostumbró a algo parecido. Todo lo que sucede está acompañado de una música. De modo tal que estamos a la espera de que haya una música, que por otra parte subraya una escena, la ayuda, hasta puede especificarse qué tipo de música tiene cada cosa. Cuando hay un 6x8, poner la firma que alguien galopa en caballo, ¿no? Incluso, vos sabés si es una comedia por la música. Y también por las letras de los actores. Cuando dicen Coco sí, y hay una letra toda media para el costadito, y muy dibujada, y la música.
Es una comedia sea gracioso. italiana que se llama Pan, Amor y Fantasía. Muy bien. El caso es que según las crónicas de Dionisio y de Halicarnaso, lo más difícil de encontrar en las ciudades etruscas era el silencio, porque siempre había alguno tocando la flauta. Aristóteles cuenta que aun cuando amasaban pan, utilizaban la música y hasta dejaban de amasar si el músico se callaba. Estaba la mina amasando los raviolos y el músico. Se callaba el músico y la vieja dejaba de amasar. Extraordinario. En la casa también, en la casa con Z, ¿no? Y todos a casa. Parece que cazaban jabalíes y ciervos, no solo con perros, sino también con la participación de expertos flautistas, que no sé cómo hacían para cazar un jabalí. Claro. Con una trompeta puede ser, pero con la flauta es más difícil. Esto se hacía de la siguiente manera. Había redes y un flautista talentoso que tocaba melodías armoniosas, pensando que las bestias compartían el criterio musical de la Academia Etrusca. Tito Livio cuenta que en el silencio y la paz reinantes en los campos, la música alcanzaba las cumbres y los valles y que cientos de animales caían en las redes de los cazadores atrapados por el sonido de la flauta y la trompeta. Yo no me creo mucho esto, pero bueno. La flauta fue a lo largo de la historia el elemento preferido de los etruscos. Les gustaba la flauta, ¿eh? Sí, como a tantos. Como a tantos. Y existían también las liras, las cítaras de 7 cuerdas, y bueno, instrumentos de toda índole. Los luthiers de aquel tiempo eran griegos. Los flautistas eran llamados subulones. ¿Cómo? No sin un afán peyorativo, calculo yo, ya que nadie en este mundo puede ser llamado subulón sin algún ánimo de desprecio. Bueno, los subulones eran famosos en toda la región. Y Roma adoptó la costumbre de hacerlos venir de Etruria para la celebración ritual de sacrificios que normalmente eran acompañados por aires de flauta. Y los subulones constituían en Roma un cuerpo muy celoso de sus derechos, ¿no? Un cuerpo corporativo, muy fuerte. Por ahí se negaban a tocar porque le habían suprimido un privilegio. Nos tomamos los 20 minutos, todas esas cosas, decían los subulones. Los romanos tomaron de los etruscos, además de la música sacra, la música militar. Ahí tienen la tuba tirrénica. Bueno. Dicen que los arúspices etruscos escuchaban aquellos sonidos en el cielo y traducían aquellas melodías celestiales como si se tratara de la voluntad de los dioses. Pero en realidad no sabemos nada de su música. Sabemos lo que se habla, pero no cómo sonaría. Solo podemos, en toda la música de la antigüedad, salvo la música hebrea, podemos repetir lo que hay escrito sobre ella. Es como si solo supiéramos, por ejemplo, de la voz de Alfredo Kraus, los testimonios de poetas. Si quieren. Bueno, hablemos para terminar del llamado juego de Persu, que era un combate que al mismo tiempo constituía un suplicio y preanunciaba ya los martirios del anfiteatro romano. Al parecer los etruscos tuvieron durante mucho tiempo la costumbre de sacrificar a los prisioneros para complacer al espíritu de sus guerreros muertos. En las regiones cercanas a los ríos, muy pronto se empezó a utilizar el recurso de arrojar al río a los prisioneros. Pero después empezaron a arrojar maniquíes de mimbre. En el año 358, durante una guerra entre Roma y Tarquina, que era una región etrusca, parece que 307 soldados romanos fueron inmolados por los etruscos para complacer a los espíritus de los guerreros muertos, que son terribles. Un guerrero se muere y se pone exigente. Molesta más de muerto que de vivo. Sí, como tantos. A veces, en lugar de matar a los prisioneros sobre sus fosas, se les daba una oportunidad. Se los dejaba combatir delante de la fosa.
Pero la oportunidad no era mucha porque le ponían una bolsa en el marote para que combatieran a ciegas y perdían. Estos eran los etruscos. Pero, amén del amigo Claudio, en la época romana nadie se interesó en ellos. Y cuando algunos humanistas trataron de indagar en la historia etrusca, pues no encontraron mucho. Entonces, hay cierta tendencia a ponerlos como comodines de la historia donde más no viniera a convenir. A veces los hacen venir de Occidente, otras veces los unen a la invasión aria. Vaya a saber quiénes eran. Están ahí en el centro de Italia, hay algunos monumentitos y tumbas etruscas sobrevivientes, pero no sabemos mucho. Ni siquiera podemos nombrar un etrusco insigne en esta charla. No le podemos dedicar, ya que no conocemos, y el olvido ganó la partida. ¿Por qué? Porque otro pueblo les pasó literalmente por encima, los pisó, los sumergió y nos impidió conocerlos. ¿Qué héroes etruscos insignes estaremos omitiendo ahora? ¿Qué sé yo? Estarán dándose vuelta en sus tumbas etruscas del centro de Italia diciendo, ¿por qué no me nombran estos desgraciados? Pero el olvido tiene esas cosas, ¿no? Hoy sabemos más de los hititas de lo que se sabía hace 1000 años, cuando lógico sería pensar lo contrario. A lo mejor el recuerdo gana alguna mano y aparece algo, algún documento, alguna revelación, y nos venimos a enterar de alguna pequeña historieta etrusca. Tal vez ahora mismo ya alguien se haya enterado, y por esa tardanza de los libros de texto en llegar a nuestras manos, desconocemos historias etruscas que los eruditos sí conocen. Hasta hace pocos programas veníamos diciendo que la escritura cretense 2 era desconocida, y un oyente nos llamó y nos dijo, mire, ya la han descifrado. Y bueno, pero acá nos llamaron. No avisaron. No avisaron, avisen. Avisen, ¿no? Bueno. ¿A quién quiere dedicar esta charla sobre este pueblo tan músico, no? Eso es lo que más me gustó de los etruscos, claro. saber que estaban todo el tiempo tocando la flauta. Bueno, al que se le ocurrió arrojar maniquíes de mimbre, Alejandro, ya buscar un símbolo en vez de una víctima real, ¿no? Sí, eso no está mal, ¿no? No está mal. Es decir, a los guerreros muertos, que también eran simbólicos después de todo, que se conformaran con muertos simbólicos. Con muertos simbólicos, siempre Es menos mejor, es cruel. mejor. De los crímenes simbólicos, como por ejemplo los que uno comete como escritor, diría Sábato, son siempre preferibles a los crímenes verdaderos. Y Dostoyevsky hizo que Raskolnikov matara a una vieja, tal vez alguna vieja del barrio de Dostoyevsky se la salvó. Sí, claro. Yo por eso cada vez que veo un maniquí en el río, pienso, alguien se salvó de morir. Nunca vi ningún maniquí en ningún río, No. pero estoy esperando verlo, porque siempre pienso, peor sería que hubieran tirado a un señor. Exactamente, Alejandro. Y le dedico esto también a Pepe Antes, Rosa. incluso, discúlpeme, en las antiguas tiendas no había maniquíes sosteniendo la ropa, sino que había personas. Ajá. Claro. Quietitas. Estaban quietitas las 24 horas del día, lo cual les producía... ¿De qué trabaja papá, no? Sí, claro. Bueno, que- a veces no está tan mal. Pienso, ¿quién era Alejandro, aquel famoso músico que le iban a hacer A Rossini. la estatua? Para Rossini, que era un tipo que no creía mucho en estos símbolos, le ofrecieron construirle una estatua. Empezaron una suscripción pública para construir la estatua. Mucha guita habían juntado. Y Rossini dijo que le dieran la guita a él, que él se ponía todas las tardes arriba del pedestal. Claro. Por esa Buenísimo. guita. Es buenísimo. Le voy a dedicar esto, le decía al amigo Pepe Rosa, ya que de los JET hemos hablado y alguna información de don Pepe hemos Ya sacado. en el primer capítulo de su sobre libro eso. de historia. Y ya que se habló también de una guerra civil, permítame dedicarle esto a Picasso, que inmortalizara la tragedia de Guernica. Muy bien. Señores, ya que los etruscos eran muy músicos y se pasaban dando fondo a lo que ocurría en la vida real, no está mal escuchar el tango que se llama La Guitarrita, ya que ellos utilizaban la cítara, que era, como saben, hasta el aburrimiento, todos los oyentes de emisoras musicales, antecesora de la guitarra.
Entonces escucharemos a nuestro guitarrista de cabecera, Juanjo Domínguez, que trabaja en casa poniéndole música a todo lo que yo hago. ¿En serio? Sí, sí, pero Juanjo está lo he contratado. Lo sigue a usted y depende... Sí, sí, por eso toca también, porque yo hago cosas muy rápidamente, siempre estoy apurado, sí. Y Juanjo también. Escucharemos el tango La Guitarrita por nuestro guitarrista, Juanjo Domínguez.